El día de hoy un rico y delicioso cóctel de camarón, muy rico y delicioso. Ve mi video completo. La verdad, amigos, esto está increíblemente rico. Te invito a que lo hagas. Hola, amigos, pues los ingredientes para este rico y delicioso cóctel de camarón que vamos a realizar, vamos a necesitar medio kilo de camarón. Este es jumbo, es grande, entre revuelto con grande y jumbo. Voy a poner nada más medio kilo y para ello necesitamos también 2 jitomates, media cebolla, un cubito de caldo de camarón, apio y cilantro. En otro video ya tengo cómo lo realizo, pero también tengo estas dos opciones que lo preparo. Así que vamos a comenzar limpiando el camarón. El camarón es súper fácil de limpiar porque en esta ocasión lo voy a poner al cocimiento con su cascarita. En el otro video le quito la cascarita y lo muelo, pero en esta ocasión lo vamos a hacer así. Vamos a picarle aquí en esta partecita y vamos a desvenarlo, si se alcanza a ver. Así es como vamos a hacer con todo y sacarle la popó. Así es como le vamos a hacer a todos los camarones y pues comenzamos. El que ya lo voy limpiando lo voy a ir pasando acá, después lo voy a volver a enjuagar y volvemos a hacer lo mismo con otro camarón. Encajamos con un palillo o un tenedor y le jalamos. Muchas veces se revienta, pero le volvemos a buscar y volvemos a sacarlo. A veces puede suceder que eso pase, pero mira, lo sacas completo. Así que mira, si tú puedes ver, quedó así. Esa es una manera muy fácil y que nuestros camarones pues quedan más coquetos así completamente enteros sin partirlos en forma de mariposa, ¿verdad? Y así podemos adornar mejor el platillo. Vamos a hacer lo mismo con todos los camarones y ahorita que terminamos vamos a seguir con el proceso. Miren, amigos, voy a repetir el proceso porque como que no me vi muy a media, pero es bien fácil, bien fácil limpiarlo. Le vas a encajar así y le vas a jalar, como te comenté, a veces se rompe, pero mira, es bien fácil. Por aquí, mira, ya tengo muchos que lo estoy limpiando y después pues lo vamos a enjuagar. No tengo ni 10 minutos, amigos, y ya lo estoy haciendo. Es súper rápido. A veces sale vacía, mira, pero de todas formas hay que retirarla. Mira, aquí se ve. Entonces recuerda que los camarones siempre tienen que estar bien limpios para que no nos haga daño. Pues amigos, una vez que ya limpiamos todo nuestro camarón de la popó, vamos a poner 2,5 litros de agua. Por acá ya la tengo y ya le vamos a prender. Ahí le vamos a prender a los 2,5 litros de agua para que hierva. Y ahí le vamos a agregar el ajo, perdón, la cebolla y el jitomate. No les había mencionado el ajo, ¿verdad? Si gustan le pueden poner, ¿eh? Se me andaba olvidando, pero igual a veces le pongo, a veces no. Miren, amigos, voy a agregarle ahí le voy a poner, ahí le voy a estar poniendo, voy a pasar por acá, los 2 jitomates, este es uno, este es otro, eran dos, la mitad de la cebolla, ahí se la voy a agregar, le salió un pedacito de la cebolla que iba aquí a medias, se lo vamos a poner ahí. Y en ese momento, mis queridos amigos, les vamos a poner ahí el apio, lo vamos a poner así, le voy a quitar esto de aquí y también se lo vamos a poner. El cilantro se lo voy a estar dejando para el último, le voy a agregar unas ramitas de cilantro, pero para el último lo voy a dejar. Así que lo voy a tapar, amigos, lo voy a tapar y lo que voy a esperar es que hierva completamente, que esté hirviendo, para poder poner mis camarones y en un colador y los voy a ir sacando nada más. Así es ese proceso que vamos a hacer, nada más al primer hervor y los sacamos y ya los voy a pelar, los voy a limpiar
y quedan súper rico, una textura súper suavecita, no duras, no chiclosas, quedan súper ricos nuestros camarones. Hay muchas maneras de hacérselo, en mi otro video también queda súper delicioso. Esta otra opción está también súper bien, así que hay dos opciones de cóctel de camarones, así que tú eliges el que mejor te convenga. Miren amigos, voy a abrir el consomé de camarón, sí se los había mostrado, es el de camarón. Solamente le voy a estar poniendo uno, lo voy a abrir y lo voy a poner ahí y esperar a que hierva y se derrita. También le voy a estar agregando la sal, pero ya hasta que hierva. Voy a quitarle aquí de una vez, voy a quitarle el cilantro, ya lo voy a sacar. Y la cebollita de aquí también. Ya el olor ya está ahí y está súper, súper rico, súper, súper rico. Vamos a sacarle todo eso y voy a empezar a sacar el camarón. Mira, el camarón ya está cocido. Ya pasó el tiempecito de hervor, a lo menos en el primer hervorcito que empieza a dar, los camarones están ya cocidos y en un punto muy, muy delicioso. Así que pues vamos a sacarlos para pelarlos. Si tú deseas dejarlos un ratito más, puedes hacerlo. Pero para mi punto de vista, el camarón ya está bien, está en su mero punto. Pasa nada más alrededor de 3 minutos, de 3 a 5 minutos, pero como ya está hirviendo esta agua completamente, pues rápido están. Lo que voy a empezar, amigos, es a irlo sacando. Voy a comprarme un colador de aluminio porque pues sí se necesita para esto. Mira, voy a sacarlo, ya de una vez le voy a estar quitando el apio. Y mira nada más qué ricos los camaronzotes. Y los voy a pelar ahorita. Hay diferentes maneras, te digo que en mi otro video los pelo y los echo limpio y las cáscaras se las pongo y las cáscaras se las muelo. También queda bueno, pero este también queda. Así que voy a empezar a sacar todos los camarones para empezar a pelarlos. Ya tengo, amigos, ya tengo aquí lo del camarón. Solo voy a esperar que enfríe un poquito. Por acá ya tengo jitomate, cebolla y cilantro. Y también vamos a necesitar un aguacate, pues para darle un rico color y sabor, ¿verdad? Así que lo que voy a empezar a esperar que enfríe un poquito y solamente voy a estar limpiando la pielecita, quitándole toda la pielecita al camarón. Mira, así vamos a írsela quitando a toda la pielecita. Esto es lo más difícil, igual lo puedes servir así, pero para comérnoslo más cómodamente, están calientes, amigos, por eso voy a esperarme a que se enfríen. Y la consistencia está súper rica. Y recuerda que también el camarón, entre más lo dejes ahí en el agua, se te va a encoger, Así que es por eso que tú lo tienes que sacar. Lo tienes que sacar y ya nada más tener el caldo bien caliente para el momento de servir. Así que todos los vamos a pelar. Miren amigos, pues una vez que ya limpié todo mi camarón, acá tengo las cascaritas por ahí, las vamos a desechar y vamos a estar echando un puñado de camarones, los que tú desees, y vamos a servirle el caldito bien caliente. Miren, vamos a servirle el caldito, vamos a servirlo que quede así. Miren amigos, vamos a ponerles ahí unos camaroncitos, lo vamos a estar partiendo así. Y le vamos a poner unos 3 camarones, uno grandote para que sea más antojable. Le hacemos un portillito. Creo que quedan más bonitos los chiquitos, porque estos se cuelgan. Los no son tan chiquitos, pero son medianos. Mira, así vamos a prepararlo. Y en ese momento voy a levantar un poquito más así. Vamos a estarle agregando ahí lo que es el jitomate. Si quieres ponerle clamato aquí, ponle, queda súper rico. Le vamos a poner, yo no tengo en esta ocasión y ya saben que nos adaptamos con lo que tengamos, mis queridos amigos. Ay, amigos, me estresa que mis micrófonos no sé qué jodidos pasa, que se me están apagando, apagan y apagan, apagan. Pero lo bueno que estamos viendo lo que estamos haciendo. Vamos a agregarle la cebolla por aquí
y le vamos a agregar un puñadito de su cilantro. Y que no nos falte, mis queridos amigos, el aguacate, ¿verdad? Vamos a ponérselo. Ya cambié de micrófono, así que pues mira, voy a recorrerlo un poquito para allá, un poquito para allá. Y voy a agarrar el aguacate así, así, y ahí mismo lo vamos a partir. Y ya nada más le hago así. Y ahora sí le ponemos. Vamos a ponerle ahí lo que alcance solamente. Y también para adornarle ahí mismo. Mira nada más, qué belleza, qué belleza. Y voy a estar partiendo acá de este aguacate una tirita. Voy a estarla partiendo así, está muy maduro. Me hubiera gustado que estuviera un poquito más macizo. Pero pues si no se pudo, pues ni modo, no encontré, los encontré, ya están en su mero punto. Vamos a sacar otro de aquí, vamos a hacer el mismo procedimiento y le vamos a poner otro ahí. Me gusta que esté un poquito más macicito para que se pueda detener. Y así es como lo vamos a poner. Si gustas ponerle otro aguacatito aquí, pues va a estar bien rico. Y ya nada más para completar, mis queridos amigos, pues acompáñenle con su salsita al gusto, ¿verdad? Su salsita capsu y al gusto le vamos a estar poniendo ahorita capsu. También le vamos a poner ahí, así que quede súper rica. Y pues vamos a probarlo. Le voy a dejar, hoy no le voy a poner picante porque no tengo, pero le vamos a estar picando ahí un chilito verde también, ahí que se vea, ¿verdad? Bien rico. Otros días le pongo de la botella, amigos, pero pues ahora voy a ponerle rueditas. Déjame los pico y le voy a poner unas rueditas de este chilito verde. Vamos a ponérselo ahí y pues vamos a probarlos, amigos. Vamos a probarlo. Por acá tengo mi cucharita para esta copa, que está grande. Y pues vamos a pasar a probarlo. Pues amigos, vamos a probarlo, ¿verdad? Vamos a probarlo, por acá lo tenemos. Pues voy a probarlo, amigos. Esto se ve súper rico, súper delicioso y súper mega delicioso. Así que pues voy a probarlo. Mira, con sus camaroncitos por ahí, estoy batiendo. Si tú tienes clamato, ponle. Y como te comenté, mira, pues el camarón ya no tiene, lo limpiamos y quedó súper rico. Y en una consistencia súper rica. No me voy a andar de mordidas, amigos, porque yo soy bien tragona y a mí me encanta la comedera. Vamos a probarlo. Pues está increíblemente rico. Si tú tienes saladitas, acompáñalo con saladitas, galletita de soda o unas tostaditas, ¿verdad? Súper rico. La verdad, amigos, esto está increíblemente rico. Te invito a que lo hagas. Ay, ni le faltó la salsa con este chilito verde. Ay, son unos camaronzotes, mira nomás. Una verdadera delicia. Te invito a que los hagas, amigos, a que lo hagas. Y pues no me queda más que agradecerte, amigos. Y no me queda más que agradecerte y decirte hasta el próximo martes. Así que comparte mis videos y ponle me gusta. Muchísimas gracias. El día de hoy un rico y delicioso cóctel de camarón. Muy rico y delicioso. Ve mi video completo.